Buenas, mi gente linda, bella, hermosa, preciosa. Gracias por estar de nuevo en este espacio que es Serio Contando. Estoy muy feliz y agradecida de que tantas personas estén en este espacio, de que podamos compartir la vida, las historias, los recuerdos y los sueños que compartimos juntos en un espacio como este. Gracias por abrirme un espacio en su calendario, por siempre verme, escucharme. Me siento muy afortunada de poder hacer esto y realmente para mí este proceso ha sido significativo porque es el espacio donde me puedo expresar, donde también puedo compartir un poco de mis vivencias, de lo que me ha hecho ser la persona que soy hoy. Entonces, nada, muchas gracias por estar en este espacio. Hoy quiero hablar de algo que a través de los años ha sido muy importante para mí y ha sido los sueños que han cambiado mi vida. Yo a lo largo de los años he sido una persona muy soñadora. Siempre cuando la gente me describe es como la persona que sueña en grande, que tiene grandes metas, que se propone cosas que logra. Entonces, este espacio es muy significativo para mí, también para ustedes, para que se atrevan a soñar y para que también puedan ver a través de mí que los sueños sí se hacen realidad y que cuando uno trabaja en pro de eso puede lograr grandes cosas. Yo cuando miro hacia atrás en mi vida siento que todo lo que he logrado y todas las cosas por las que he luchado y he trabajado ha sido gran parte de lo que me ha hecho a mí ser la persona que soy hoy. Me siento muy afortunada de saber que los sueños han cambiado mi vida y que muchos sueños han constituido esa mujer valiente, esforzada, esa mujer que traspasa barreras, idiomas, que traspasa límites, incluso sin presupuesto, incluso sin contactos, incluso sin saber cómo hacerlo. Y específicamente quiero hablar como de 3 sueños que a lo largo de mi vida me han acompañado. Quiero empezar por uno, quienes de pronto son de generaciones más viejas o de quienes comparten conmigo, por ejemplo, un país que es Colombia, podrán entenderme mucho, y es que pues en Colombia ser profesional antes, las nuevas generaciones sé que ya tienen otras perspectivas de este sueño, pero en Colombia tú no eras nadie o a ti no te respetaban o tú no podías lograr como grandes cosas o no podrías como salir de ciertas situaciones difíciles económicamente si tú no eres profesional. Ahora afortunadamente digamos que la balanza se ha puesto como un poco más equilibrada y ahora muchas personas que incluso nunca han ido a la universidad pues ganan mucho dinero y pueden ir a donde quieren, incluso ganan mucho más dinero que los profesionales, pues gracias también como a estos medios de comunicación y demás. Eso ha cambiado un poco, pero en mi generación, hace unos años, eso no era posible. Tu gran sueño en la vida era ser profesional y pues lo que tus papás querían para ti era como ser profesional. Las personas que no estudiaban porque no querían eran mal vistas y las personas que no estudiaban porque no podían, pues digamos que siempre se sentían como en deuda con la sociedad o siempre sentían que tuvieron que haber hecho algo más por ser profesional. Era un gran sueño ser profesional, pero más allá como de un título, más allá de decir como de ser profesional, es como esa oportunidad de crear una vida independiente y una vida por mí misma, porque por mi contexto social, familiar y demás, yo no tuve como un apoyo económico o no tuve mucho apoyo en varios aspectos. Entonces para mí como que más allá del sueño de tener un cartón era el sueño de poder construir una vida que yo pudiera sustentar por mí misma. Cuando yo estaba en el colegio, cuando empezaba pues como a preguntarme un poco como qué quería hacer con mi vida, como a dónde la quería direccionar, empezó a resonar ese sueño en mí de ser profesional, aun cuando no tenía ni idea de cómo lo iba a hacer, porque para mí era muy difícil para ese momento sin tener recursos, poderme pensar la vida es lograrlo, o sea, no, realmente fue muy difícil como ese momento y siento que muchas personas, incluso no con mala intención, pero muchas personas sí como que trataban de aterrizarme y decirme como, ¿qué estás haciendo? ¿A ti cómo se te ocurre que tú lo vas a lograr? O sin ayuda, ¿cómo lo vas a hacer? Porque pues era muy difícil de verdad, o sea, en ese tiempo, en mi entorno, con mis recursos tan limitados, era muy difícil y pues yo entiendo como que muchas personas querían como prevenir que yo me chocara tan duro con la realidad y que viera que realmente eso era un sueño muy lejano, pero yo nunca hice caso como a muchas voces que se aparecieron en mi camino y yo siempre tuve claro que lo iba a lograr. No sabía cómo, pero digamos que ese era un gran sueño
en parte también porque estuve en un colegio donde los profesores nos motivaban un montón a estudiar. Eso fue un gran aporte, tener profesores que te apoyan, porque como que tú ves que sí es posible, que hay alguien ahí que te dice como venga, es que no es imposible, es que sí hay universidades públicas, es que sí hay muchas cosas para que tú puedas lograrlo. Gracias como a esas palabras de muchas personas, yo también sentí que eso fue un gran motivante para mí, así que yo lo vi como posible, aunque mucha gente decía que no, aunque mi entorno me decía que no, pues yo quería intentarlo, así que bueno. Escogí una carrera que se llama trabajo social. Empecé ese camino de buscar universidad. Afortunadamente en Colombia existen las universidades públicas donde uno no tiene que pagar mayor cosa pues como por la matrícula, pero sí debe pues como sostenerse, ¿no? Finalmente logré entrar a esa universidad y allí construí esa vida profesional. Durante el camino hubo muchos obstáculos, fue muy difícil porque siento que es un camino muy solitario. Yo tuve que trabajar y estudiar, fue muy difícil todos los días levantarme a las 4:30 de la mañana para ir a clase de 6 de la mañana, luego a las 12 irme a trabajar hasta las 7, 8 de la noche, llegar a casa y volver a repetir el ciclo. Eso fue algo de verdad que fue muy difícil, pero pues finalmente es como lo que yo quería, ese sueño, yo quería lograrlo y a mí no me importaba. Yo de verdad siempre estoy tan motivada de hacerlo que durante 5 años lo hice sin pensar mucho en qué debía hacer o no, sin pensar en si eso me estaba afectando mentalmente, físicamente. No, yo simplemente lo hacía porque sabía que tenía un propósito mucho más grande. Y aquí es donde encuentro muy interesante hablar de los sueños, porque yo siento que los sueños a uno le van guiando la vida y a uno le van guiando un camino, le van mostrando como un sendero por el cual ir. Eso es lo más valioso de los sueños, no es ni siquiera como el hecho de cumplirlos. Obviamente es maravilloso, es genial, es lo mejor que a uno le puede pasar, pero aún si uno no logra muchas cosas en la vida, el simple hecho de estar en ese camino e irse moviendo en pro de lograr algo que uno quiere, me parece una cosa espectacular, porque es como una guía, como un sendero a lo largo del camino que te va guiando. Y yo personalmente muchas veces en la vida me sentí muy perdida porque no tenía personas a mi alrededor que me motivaran. Fue un camino un poco solitario, pero esos sueños y esas posibilidades que yo veía que podía lograr me motivaban pues como a seguir. Esos años de universidad fueron muy difíciles, pero también fueron muy lindos. Me regalaron personas maravillosas con las que aún comparto la vida. Me regalaron experiencias, viajes, me regalaron una nueva perspectiva de la vida que hoy agradezco un montón y que ha formado pues parte de lo que yo soy, de mi perspectiva social, política, económica. Yo todo eso se lo debo como a la universidad y a lo que yo viví en ese momento, en ese proceso universitario. La verdad, ese sueño a mí me cambió la vida y me permitió ver nuevas perspectivas, me permitió conocer otras realidades. Yo me siento infinitamente feliz y agradecida con la vida por haberlo logrado. Por cosas de la vida luego de que me gradué no continué pues como ese camino que había estudiado. Por ahora sigue siendo un asunto pendiente, pero finalmente uno lo que es nunca lo deja de un lado, y aunque yo no trabajaba pues como tal ganando dinero en esto, sí siempre seguí como siendo voluntaria y haciendo cosas que me siguieran como acercando un poco a esa versión de mí que se esforzó tanto para obtener una carrera profesional. Entonces, aunque no fue como yo me lo imaginé, también pues como que finalmente siento que esa es la vida. Tú a veces escoges caminos que no sabes por qué escoges, pero que debes seguir. Bueno, si bien donde yo me he desenvuelto de manera profesional, digamos que yo no hubiese necesitado una carrera, pero el hecho de poder haber logrado ser una mujer económicamente estable, económicamente independiente, que yo pueda responder 100% por mí, ayudar a mi mamá, eso me permite sentirme realizada, aun cuando no fue como lo imaginé, pero pues esa es la vida. A veces las cosas suceden como uno no espera. Le debo mucho a ese sueño y le debo mucho a esa mujer que creyó que era posible lograrlo, aun con tantas puertas cerradas, aun con tantos miedos, aun con tanto esfuerzo, aun con tanto cansancio, con tanto estrés, aun con un camino tan difícil.
pues también como que no estuvo realmente 100% sola en ese proceso, hubo muchas personas que me acompañaron y también muchas ayudas en la universidad. Uf, yo me acuerdo que ellos ayudaban un montón a los estudiantes que estaban solos, que tenían que trabajar y estudiar, entonces nada, soy por esa razón muy agradecida con la universidad y con todas las posibilidades pues que viene ese momento. Ahora las nuevas generaciones han cambiado un montón y ya esto no para todo el mundo es un sueño, pero para mi generación, para el contexto del que yo vengo, pues esto sí marcó un antes y un después de mi vida y por eso me siento infinitamente agradecida. Mi mundo profesional en los últimos años no ha tenido mucho que ver. Sí hay herramientas que fueron muy necesarias para poder desenvolverme, que pude usar también en los diferentes campos en los que me desenvolví. Entonces, nada, como que en medio de todo no hay ni una pérdida porque todo eso me ha llevado al camino que yo debo seguir y todo esto me ha llevado a ser la mujer que soy hoy. Una vez yo sentí que podía construir esa vida profesional e independiente económicamente, recordé un sueño que siempre había habitado en mí y era un sueño que no me dejaba dormir literalmente. Ese sueño siempre fue viajar por el mundo, conocer nuevas culturas. Siento que eso ha estado siempre en mí, ha sido una esencia, una parte de lo que soy. Yo recuerdo que cuando era niña y uno tenía esos paseos del colegio que los llevaban como a algún parque o algún centro turístico, al jardín botánico, un parque de las aguas, cosas así. Yo era la mujer más feliz, yo esa noche de verdad no dormía, yo no podía dormir simplemente por el hecho de imaginarme cómo iba a ser, a dónde iba a ir, cómo iba a ser el día. O sea, para mí era realmente lo más maravilloso que me podía pasar. Y, y tanto era así que yo no dormía. Y por ejemplo, si teníamos que estar como a las 7 de la mañana, yo llegaba a las 6 o a las 6:30 porque me daba miedo que el bus me dejara. Y así fue toda la vida. Lastimosamente, por no tener mucho dinero y demás y muchas posibilidades, pues yo no pude empezar a viajar ni a conocer otros lugares hasta que fui pues como mayor de 25, 26 años. Incluso el mar lo conocí cuando tenía como 23, algo así. Entonces fue muy limitado hasta ese momento, pero siempre fue un sueño que estuvo en mí, siempre era un sueño que yo decía, yo voy a ser la mujer más feliz del mundo cuando conozca el mundo, cuando pueda comer otra comida que no conozco, cuando pueda inmiscuirme completamente en una cultura. No sé por qué, ese sueño siempre estuvo en mí, no me dejaba descansar ni parar hasta que finalmente está siendo una realidad hasta este momento. Se aplica nuevamente esto de que los sueños a uno lo guían y lo llevan por un sendero de la vida que uno debe recorrer. Para mí ese segundo sueño fue como trazarme un camino a nuevas culturas, trazarme un camino que me llevaba a conocer nuevas personas, que me llevó a encontrar ángeles en el camino y la mayoría de mis recursos yo los destinaba a experiencias. Eso cambió completamente en mí porque cuando uno es joven y pues uno de chica siempre como que le gusta tener buenas cosas de marca y demás, pero por el hecho de yo tener ese sueño tan profundamente arraigado a mí, yo siempre he invertido en experiencias. O sea, a mí no me importa tener cosas de marca porque yo siempre he priorizado los viajes y las experiencias en general sobre las cosas de marca y demás. Eso ha sido un estilo de vida para mí. Me parece lo más maravilloso del mundo viajar, conocer, perderse, encontrarse, caminar por horas, estar en los aeropuertos. Ya lo dije en otro episodio que es como mi lugar feliz. Yo amo estar en los aeropuertos esperando por un viaje. Amo la sensación como de moverme, simplemente es algo que siempre ha estado en mí, que amo mucho y que a través de los años me ha construido. Yo hice un viaje sola por Europa hace unos 3 años y fue como un viaje de muchas cosas, de muchos encuentros. Yo lo disfruté un montón también. Hubo un momento en el que me quebré porque me sentí muy sola, sentí que estaba al otro lado del mundo y que si algo me pasaba, ¿quién me iba a ayudar? Pues como que me puse a pensar un montón de cosas, pero aparte de eso, todo fue espectacular. Conocí personas buenas en el camino, ángeles que me ayudaron, conocí muchos lugares, o sea, como que de verdad ese viaje a mí me cambió la vida y ahí fue donde yo decidí que yo quería irme de mi país porque quería vivir la experiencia más profundamente de cómo era vivir en otra cultura y no solo pues como visitarla desde el turismo.
Sin embargo, también en ese proceso de viajar, que he encontrado una versión de mí que se pregunta mucho y que a veces está muy insatisfecha como con muchas cosas por esa necesidad de moverse constantemente. No sé, a veces me cuesta como pensarme toda la vida en un solo punto, pensar la vida simplemente de una manera, porque siento que por eso que encuentro tan mágico en viajar, eso me ha llevado como a darle prioridad a otras cosas, que no digo que esté mal, pero simplemente es un estilo de vida diferente. A mí los viajes me han cambiado la vida porque me han expandido mi conciencia a ver que la vida y a ver que el mundo era mucho más grande de lo que yo quizá pude imaginar. Siento que desde que yo empecé a viajar, empecé a ver la vida de manera mucho más expansiva, a ver oportunidades en todo lado, a ver que mi mundo, mi ciudad era muy pequeña comparado con el mundo entero que espera por uno. Eso me hizo pensar mucho más grande, soñar mucho más grande, me hizo imaginarme una vida con muchas más posibilidades económicas, una vida donde yo pudiera pagarme también mucho más viajes para seguir creciendo, para seguir pensando que los viajes han cambiado mis objetivos de vida. Hizo muy importante, por ejemplo, la elección de mi pareja, porque yo sentía que yo necesitaba a alguien en mi vida que también compartiera esa pasión y ese deseo de viajar, porque como que no es para todo el mundo. Honestamente, yo idealizo demasiado los viajes, o sea, para mí son la mejor experiencia de la vida, pero obviamente yo entiendo que eso parte desde un deseo y desde un sueño mío, pero no necesariamente todo el mundo disfruta estarse moviendo o estar en el aeropuerto o moverse cada 2 días de país, pues mucha gente no disfruta eso y yo lo entiendo, pero de verdad para mí era muy importante al momento de tener una pareja, pues que compartiera eso. Entonces, como que esa es una de las cosas más importantes que compartimos mi novio y yo, el hecho de que ambos amamos viajar y que ambos hemos viajado por separado y entendemos mucho cómo funciona. Nos encanta hacer itinerarios de viaje. Los procesos de la visa las he hecho siempre yo, investigando, con ayuda de tutoriales. Entonces, como que para mí eso se me hace muy fácil. Hay gente que de verdad dice, no, yo no puedo hacer esto sola, paga una agencia, además. Pero para mí ha sido genial estar en este proceso y aprender mucho. Las mayores cosas que a mí me han dado felicidad han sido los viajes y cuando he viajado con mi familia, cuando he viajado con mis amigas, ha sido como la experiencia completa. Yo no le pido nada más a la vida cuando estoy en ese tipo de situaciones. Para mí viajar ha sido conocer muchos lugares, pero también ha sido conocer diferentes formas de mí misma, conocer qué tan valiente, fuerte soy, hasta dónde me permito llegar, conocer mis límites, pensar en mi seguridad, pensar en cuán frágil somos, en que quizá también el mundo no es un lugar seguro para las mujeres, incluso en el primer mundo, siempre tenemos que tener mucho cuidado, entonces como que he aprendido un montón de mí misma en ese proceso y justamente por eso me encanta, porque es el hecho de poder conocer nuevas versiones de mí que están acá, pero que si me quedara en mi misma casa, en mi mismo trabajo, toda la vida no hubiese descubierto nunca. Después de conocer tantos países, de caminar tantos caminos, apareció un nuevo sueño que no me dejaba dormir y que yo en realidad no tenía idea de cómo lo iba a lograr, pero estaba segurísima, segurísima, 100% segura que lo iba a lograr y era el tema de migrar, como ya lo mencioné. En medio de esos viajes yo quería no simplemente estar un par de días, sino que quería vivir en otro lenguaje, quería enfrentarme a esa versión de mí que tiene que pasar por retos cada día, quería conocer cómo era vivir en estaciones, conocer cómo era vivir en un país que no era el mío, donde no conocía a nadie y, y no sé, eso simplemente es como algo inexplicable, como que yo me acuerdo que yo estaba como en Roma, cuando esa idea apareció y yo decía, es que yo no me quiero ir, es que yo no me quiero ir de Europa, es que yo me quiero quedar acá, es que si por mí fuera yo me quedaba de una vez. La vida no funciona así, pues obviamente yo tenía una vida en mi ciudad y pues tenía que regresar, pero yo creo que si me hubiera aparecido una oportunidad en ese momento seguramente me hubiera quedado. Era esa necesidad profunda de expandirme en otros escenarios a nivel de conciencia, llegar a un nivel de madurez mucho más amplio,
porque uno está poniendo su ser en una situación donde cada día tiene que aprender, donde cada día tiene que adaptarse, donde cada día tiene que intentar encajar en una sociedad que no es la suya, donde cada día extraña lo que fue, donde cada día extraña su gente, donde es una versión de ti, dado por hecho, nada está acentuado porque en este camino hay como muchas inseguridades y procesos migratorios y bueno, muchas cosas que vienen acompañadas. A mí eso me resultaba muy atractivo. Y nuevamente digo, por ejemplo, así como muchas personas no se sienten atractivas de viajar, no sé, por un mes, o no se sienten atractivas dejando su zona de confort, también sé que este sueño de emigrar, pues para muchas personas quizás es incomprensible y no lo quieren porque pues están cómodos y bien en su vida y está súper bien porque siento que no todos venimos a este mundo con los mismos propósitos. Y aunque si bien yo acá estoy hablando y dando 3 ejemplos específicos de qué era lo que yo soñaba y cómo logré llegar a ellos, eso es una motivación también para que nos atrevamos a soñar. Soñar es el camino más seguro a construir una vida que tenga propósito para nosotros. Y a veces hay sueños que parecen muy locos, muy por allá en la luna, y mucha gente se muestra muy negativa ante ello, pero eso no quiere decir que nosotros no lo vayamos a lograr, porque siento que si uno fervientemente quiere algo, la vida se lo da. Y si uno fervientemente trabaja por ello, uno lo logra. Por ejemplo, el sueño de ser profesional, una posibilidad muy lejana para mí, pero eso requirió además un trabajo enorme y algo que muchas personas quizá no pasarían si estuvieran en mi situación. Yo recuerdo que cuando yo trabajaba y estudiaba, mucha gente me decía como, ¿tú cómo haces? Es que eso es imposible. No me imagino levantándome yo a las 4 de la mañana y luego venir a trabajar hasta las 7, 8 de la noche. Y obviamente ese era el camino más difícil de todos. Era mucho más fácil quedar quejándome en mi casa diciendo que yo no tuve las mismas posibilidades que otros, pero yo no quería y yo nunca he elegido ser una víctima de mi historia. Ese sueño se logró gracias a que la vida confabuló a mi favor, pero también gracias a un montón de esfuerzos que yo y otras personas hicieron para que yo lo lograra. Si tú crees que en este momento de la vida tienes un sueño que no te ha dejado dormir durante mucho tiempo, es una invitación también a seguirlo cultivando, a trabajar por él y a saber que los sueños sí se hacen realidad. Yo cada día me levanto aquí, en este país que no es mi país, pero que me ha brindado un montón de oportunidades, súper agradecida de creer en que lo iba a lograr y de trabajar fervientemente en mí mismo para que así fuera. Si bien hay cosas que son de la suerte o cosas que no están en tu control, también la parte que tú puedes hacer, debes hacerlo para que esos sueños y esas metas que te propones las logres. Para hablar de los sueños también hay que hablar del otro lado y es ese miedo que nos invade de no lograrlo. Por ejemplo, yo estoy viviendo en otro país y tengo miedo de no lograrme adaptar 100% a esta cultura. Hay muchos miedos que siempre vienen en ese camino. Cuando yo estaba trabajando y estudiando, tenía mucho miedo de no lograrlo, de no lograr graduarme por X o Y motivo. Cuando viajaba sola tenía mucho miedo de perderme, de que me pasara algo, de estar enferma o de que algo sucediera y nadie pudiera ayudarme. Que el hecho de soñar no significa que los miedos desaparezcan, creo que al contrario es como enfrentarse realmente y de frente a ellos y saber que esa es la vida siempre va a traer ese gran sueño y esas cosas grandes que uno quiere lograr, pero junto con eso viene también miedos, incertidumbres, esfuerzo, cansancio, estrés. Y pues eso es como también una preparación. Cuando uno va a lograr algo grande, la vida siempre le pone a uno pruebas para prepararlo. Lo que yo dije ahorita de que si en Roma se me hubiera aparecido una oportunidad, yo la hubiera aceptado, pero a costa de que yo no estaba preparada, yo no había elegido ese camino. Y cuando uno elige así las cosas como al azar, suele ser cuando uno más se equivoca. Yo no digo que uno no deba hacerlo, yo siento que cuando uno siente profundamente algo y cuando uno siente que uno debe ir por un camino, uno debe ir por ahí, sin importar si más adelante se va a arrepentir o no, porque finalmente las decisiones buenas o malas para mí, y eso es algo que he estado aprendiendo,
digamos que no existen simplemente en esa categoría de buenas o malas, existen también en otras categorías, existen también porque en ese momento de la vida tú necesitabas eso para expandir tu mente, tu conciencia. Si bien hay errores que uno quisiera no haber cometido, también siento que esos errores a uno le enseñaron un montón, a uno le dieron lecciones importantes de la vida. Yo quiero caminar por la vida pensando que uno hace lo que puede en ese momento de la vida y que no hay un camino equivocado, simplemente hay un camino que te lleva por otras sendas, por otros caminos, y que seguramente si tú hubieras tomado otra decisión en ese momento de la vida, no hubieras llegado a donde llegaste, no hubieras conocido a la gente que conociste. En medio de todo no hay decisiones equivocadas, hay decisiones que te llevan por diferentes caminos, pero sí siento que también la vida te prepara para ello. Desde que yo tuve ese gran sueño de emigrar hasta cuando lo logré pasaron más o menos 3 años. Y yo siempre me decía cuándo es que va a suceder. En muchos momentos de la vida lo dudé si lo iba a lograr o no. Pero volvía y me decía a mí misma, es que sí lo vas a lograr, es que ¿por qué no? Es que esa versión de ti que está logrando eso que quiere ya existe en el futuro. Y eso fue algo súper bonito que encontré una vez en un video que decía que hay una versión de ti que sabe que puede lograr eso que quiere y por eso se atreve a soñarlo. Hay una versión de ti en el futuro que ya está viviendo la vida que tú sueñas y por eso tú te atreves a soñarla en el hoy. A mí me encantó esa frase porque sí creo que es muy cierto y hay una posibilidad grande de que eso sí se logre, también hay una posibilidad que no, pero porque debemos centrarnos como en lo negativo, sabiendo que podemos poner esa energía en sí lograrlo, en buscar caminos para llegar a él. Algo que puedo decir que me han dejado en mi vida los sueños y que a lo largo de estos años me ha acompañado es esa esperanza infinita y esa creencia de que uno sí puede lograr lo que quiere, es también ese deseo de moverse y la motivación de tener un objetivo y algo que a uno lo llene. Para mí los sueños se han significado alinearme con una versión de mí que todavía no conozco, con una versión que se atreve a hacer cosas que todavía en este momento no se atreve. Los sueños son maravillosos porque nos permiten enfocar nuestra energía y nuestra mente en algo mucho más allá, incluso algo que no podemos ver pero que podemos sentir. Y los sueños siento que cumplen esa función importante de motivarnos, de que uno todos los días se levante y pueda decir, hoy estoy trabajando en pro de esto, o hoy no es un buen día, pero mañana tengo un sueño que cumplir, entonces será un mejor día. Y de todo esto yo he aprendido que mi mayor sueño siempre ha sido ser una mujer valiente, y por eso esa mujer valiente se atrevió a desafiar a la estructura social donde nació, por eso esa mujer se atrevió a viajar sola por el mundo y por eso esa mujer hoy valiente se está atreviendo a construir una vida en un nuevo lenguaje, en una nueva cultura, en un país muy, 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 muy lejano de donde nació. Eso ha sido el mayor aprendizaje que he tenido en este tiempo y es a construir esa versión de mí que es mucho más valiente y que puede lograr cosas que ni siquiera nunca logró imaginar. Y tú que me estás viendo, cuéntame cuál es ese sueño que sigue resonando en tu vida aunque hayas intentado ignorarlo. Cuéntame qué sueño no te ha dejado dormir durante años y no desaparece aun cuando tú intentes decir no, esto no va a ser posible. Déjamelo en los comentarios, me encantaría saber de ti. Y finalmente quiero decir que para mí los sueños han sido direcciones, pistas a nuevos caminos, han sido esos llamados de esa versión de mí que yo puedo ser, han sido llamados de nuevos caminos, de nuevas personas, de nuevas historias, de milagros. Yo realmente creo que hay mucha magia en soñar porque como que tú invocas esas energías positivas del universo para que conspiren a tu favor, para que te ayuden. Siento que Dios y la vida siempre está en pro y a favor de que tú cumplas eso que sueñas. Y aunque hay contextos, historias de vida y cosas muy difíciles, no voy a negar que uno habla desde el privilegio de una vida que ha construido y esto no es para todo el mundo, pero sí siento que algo que a uno no le puede robar nadie es esa capacidad de soñar y de imaginarse un mundo donde exista uno mismo con esa mejor versión de uno, una versión más tranquila, más en paz, más feliz, más abundante.
Entonces, aunque el escenario, la estructura social, aunque muchas cosas te digan no, nadie te puede robar nunca la esperanza y aunque hoy sea difícil y aunque hoy no veas una lucecita en ese túnel difícil, te aseguro que mañana vendrá una oportunidad, una luz en ese camino que te permitirá ver la magia de la vida y ver que sí es posible, porque siento que no hay una razón por la que no, por la que Dios, la vida no te dé eso que sueñas. Sé que hay caminos que son mucho más difíciles y todos partimos desde oportunidades y situaciones diferentes, pero si algo yo he aprendido es que uno puede lograr muchas más cosas de lo que uno mismo imaginó y uno puede lograr muchas más cosas de lo que tu contexto social, tu familia, tus amigos imaginan de ti. Esto es solo una motivación para que no dejes de soñar, para que los sueños siempre te acompañen, porque hay una versión muy linda de ti que espera por esa versión de hoy que sueña. Es muy bonito mirar al pasado y ver cómo esos sueños han moldeado lo que tú eres y cómo esos sueños, incluso cuando han pasado miles de años, te acompañan, como yo cuando soñaba con viajar y era muy niña para podérmelo pagar o para poder ir a algún lado, pero pasaron los años, 20 años y bueno, esa oportunidad llegó, entonces nunca es tarde. Ahora, para terminar este episodio tan lindo y tan especial, quiero contarles que hace unos años yo leí un poema que me gustó mucho de Mario Benedetti y que me ha acompañado durante muchos años en mi vida y quiero regalárselos el día de hoy para cerrar este capítulo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Y aunque si bien no es fácil siempre lograr todo lo que uno quiere porque hay frenos, no sé, biológicos, físicos, económicos, políticos también. Creo que uno puede hacer mucho desde las posibilidades que uno tenga. No es fácil hablar de esto porque conozco y sé que para muchas personas es tan difícil, no sé, algo tan básico como tener comida, como tener, sí, lo básico. No hay nada que te impida poder pensar que mañana puede ser diferente para ti, una oportunidad puede llegar a tu vida, si sigues tu buen camino, si sigues pensando en que es posible. Tú no sabes, el día de mañana la vida puede cambiar tan rápidamente y puede darte una oportunidad que tú nunca imaginas. Nunca, nunca, nunca dejes de soñar y de creer que esa versión de ti que se atreve a soñar tanto, que se atreve a pensar en un futuro diferente, es posible. Muchas gracias por estar aquí. Esto es Seré Contando, un espacio más del proceso. Chao, chao.